Hace 3 años que Bartolomé Mitre es presidente. 3 años en que solo ha vestido el uniforme militar en desfiles y actos públicos. Ha corrido mucha sangre en las provincias, pero él ha preferido delegar en otros ciertas tareas sin ensuciarse las manos. Ha llegado la hora de los uniformes y las armas, la hora de la guerra. Los máximos jefes militares de Argentina, Uruguay y Brasil ultiman los detalles del ataque al Paraguay. Un enfrentamiento que se viene anunciando desde hace tiempo y que durará años y terminará con miles de vidas. Después de la victoria de Pavón, Bartolomé Mitre es elegido presidente. El derrotado jefe de los federales, Justo José de Urquiza, se retira a Entre Ríos, donde permanecerá pasivo y distante. Mitre va a intentar hacer lo que Urquiza había querido hacer, que era construir un gobierno nacional. Crear desde la base el Estado. Urquiza lo había empezado en Paraná con resultados regulares por debilidad, y Mitre va a intentar de nuevo crear un gobierno nacional. Desarmar todas las alianzas que habían sostenido hasta ese entonces la Confederación de Urquiza. Fundamentalmente, el núcleo más importante tiene que ver con las provincias del norte y de Cuyo, donde la figura del Chacho Peñalosa era uno de los caudillos fundamentales en la alianza con Urquiza. Mitre emprende la tarea de poner al frente de las provincias a dirigentes liberales afines a su proyecto. Para ello, buscará derrocar los gobiernos federales del interior a sangre y fuego. La conducción de estas operaciones está a cargo de oficiales uruguayos del Partido Colorado, el equivalente oriental del Partido Liberal de Mitre. Son cantidad de coroneles bien orientales que van a ser fundamentales en este despliegue del ejército porteño en vías de conformarse en el ejército nacional bajo la impronta de Mitre. El último foco de resistencia federal lo encabeza Vicente Chacho Peñalosa, el caudillo riojano que se había opuesto al predominio porteño en tiempos de Rosas, vuelve a alzarse ahora contra Mitre. En vano invoca la ayuda de Urquiza, quien le niega su apoyo y lo condena públicamente. En 1863, Peñalosa se rinde tras ser derrotado. Sus captores lo ejecutan y exponen su cabeza en la plaza de Olta. Los mitristas no pueden manejar La Rioja, hacen un pacto con el Chacho. Hay un pacto escrito que se llama el Tratado de la Banderita, que él se va a ocupar de pacificar La Rioja y que ellos no lo van a tocar, el gobierno no lo va a tocar. Bueno, las cosas no son así y finalmente terminan yendo al enfrentamiento de nuevo con el Chacho, y ahí es cuando se produce el asesinato del Chacho. Pero el Chacho Peñalosa es un ejemplo más de todo lo que sucede en toda la región de Cuyo, donde distintos caudillos y gobernadores son depuestos en estos años para el gobierno de Buenos Aires. Ahora se pretendía nacional, imponer el gobierno nacional desde Buenos Aires. La paz impuesta en el interior, al costo de miles de vidas, será breve. La resistencia federal en las provincias es ahogada en sangre y el conflicto se desplaza a Uruguay, donde gobierna Bernardo Berro. A los liberales argentinos les conviene un gobierno del mismo signo en Uruguay, debido a que debilitará el apoyo a una posible resistencia federal en su propio territorio. En el caso de la banda oriental fue fundamental el hecho de la lucha entre el Partido Blanco y el Partido Colorado, porque desde Buenos Aires Mitre colabora en la realización de una llamada cruzada libertadora que tuvo al frente a Venancio Flores, que tuvo como objetivo terminar con el gobierno de Berro, Bernardo Berro, que en ese entonces estaba constituyendo como un partido fuerte, hegemónico. Hubo un conflicto político. Yo creo que fue un conflicto político
entre estados, ¿no? Era un momento de definición en toda América Latina de los límites entre los estados y donde el conflicto inicial está focalizado en realidad en el Uruguay. Lo que hace entonces Bernardo Berro, teniendo en contra al Imperio de Brasil y a Mitre, el gobierno de Mitre, convocar a Francisco Solano López a la República del Paraguay en su ayuda, que siempre habían sido aliados. El gobierno de Berro, al saber que el Imperio de Brasil y el gobierno de Mitre combaten junto con los enemigos colorados orientales, solicita la intervención en el conflicto de Francisco Solano López, presidente del Paraguay desde 1862. El documento describe que tanto Paraguay como la banda oriental están amenazados por dos vecinos incansables e inescrupulosos, y que la política del Paraguay debe tender al establecimiento de un equilibrio. Solano López no quiere desoír el pedido de ayuda de Berro, ya que Paraguay necesita al gobierno amigo de los blancos para contar con una salida al océano, un recurso fundamental en su proyecto económico. Desde su primer gobierno autónomo, en 1811, Paraguay se había mantenido casi aislado del resto, sin participar activamente en los conflictos regionales. Pero poco a poco se irá convirtiendo en un actor importante de la política rioplatense. El Paraguay constituía una suerte de contramodelo de desarrollo histórico frente a la constitución del sistema mundial capitalista. El Paraguay tenía una característica fundamental, que es que era una economía campesina muy interesante porque había una tenencia de la tierra particular, es decir, el campesino compartía la propiedad de su tierra con el Estado. Si uno piensa en lo que sucedía en Argentina, en lo que sucedía en el Imperio de Brasil, es un desarrollo totalmente distinto, ¿no? Un modelo de país totalmente distinto. En el caso de Paraguay, en contra de lo que a veces se ha dicho, no tanto se trata de un intento de romper o de no tener ningún vínculo con Inglaterra o con el resto del mundo, sino es de más bien controlar ese vínculo y que ese vínculo permita cierto grado de soberanía. La Cuenca del Plata está a punto de vivir el enfrentamiento de dos alianzas. De un lado, los blancos de Uruguay, los federales argentinos y Paraguay. Y del otro, el Imperio del Brasil, los colorados de Uruguay y los liberales argentinos. La alianza presidida por los colorados pasa a la acción en abril de 1863. Este día, las tropas encabezadas por Venancio Flores, con el apoyo de armas y dinero de Brasil y en menor medida de Mitre, invaden Uruguay para derrocar el gobierno de Berro. El proyecto toma el nombre de Cruzada Libertadora. Se toma la ciudad de Paysandú en especial colaboración con el Imperio de Brasil, que da armamento, y también en colaboración con el gobierno de Mitre, que también presta hombres para esa toma. ¿Qué sucedía? Lo que no le convenía a Mitre era que haya un triunfo del Partido Blanco porque estaban en alianza con los federales. El Imperio de Brasil se mete porque tenía tierras en disputa con la banda oriental y porque el gobierno de Berro siempre había sido hostil con los intereses del Imperio brasilero. En 1863, el diputado porteño Adolfo Alsina se expresa sobre la Cruzada Libertadora. Va a resolverse la cuestión que durante 30 años conmovió a la Legión del Plata. Es la lucha entre la tradición federal y la unitaria, representada por blancos y colorados en Montevideo. Los blancos significaban también la alianza con Urquiza y los colorados la alianza con Buenos Aires. La destrucción de la ciudad de Paysandú, que fue sitiada por el río Uruguay, con barcos de guerra brasileros, algunos de los barcos de guerra más modernos de aquella época fabricados en Inglaterra, y por tierra, por una coalición integrada por el ejército de Venancio Flores, más el ejército brasilero que acababa de invadir el Uruguay. Los intentos y gestiones de Solano López para evitar la guerra no prosperan. En los últimos meses de 1864, las tropas de Brasil ya están en la banda oriental para ayudar a Venancio Flores en su intento de derrocar al gobierno blanco de Berro.
Los hombres de Venancio Flores y la escuadra brasileña bombardean y ocupan la ciudad de Paysandú, masacrando a la población civil. El bombardeo cesa cuando el almirante Tamandaré se queda sin proyectiles, pero Mitre le hace llegar nuevas municiones. María, Madre mía, oh consuelo del mortal. El objetivo es llegar a Montevideo y tomar el poder. Son 10.000 los hombres que sitian la ciudad de Paysandú, con el apoyo de la escuadra brasileña. Y se enfrentan a los 1.000 blancos mal armados bajo el mando de Leandro Gómez. El 3 de diciembre, Flores envía una última exigencia de rendición, que es devuelta por Gómez con una lacónica respuesta: cuando sucumba. Paysandú fue sometida a un persistente bombardeo de la escuadra brasilera desde el río Uruguay, persistente bombardeo al que logró sobrevivir, resistir durante un mes. Los 1.000 hombres de Paysandú resisten el asedio durante 30 días. Entre los combatientes se encuentran numerosos federales, viejos soldados de Urquiza, que ahora luchan contra los colorados como lo hicieron antes, en tiempos de Rosas, y como lo hicieron con unitarios y liberales en su tierra. Con el paso de los días, los defensores van cayendo uno a uno. Mientras los aliados luchan por conquistar Paysandú, en nuestro país el periódico La Nación Argentina, partidario del gobierno, se pronuncia a favor de la Alianza Liberal. En sus páginas, describe al imperio brasileño como un gobierno liberal, civilizado, regular y amigo de la República Argentina. Al cumplirse un mes del sitio, el 2 de enero de 1865, los atacantes toman la ciudad. Leandro Gómez es hecho prisionero por un oficial brasileño y rechaza el ofrecimiento que le hace de protegerlo de sus compatriotas. Gómez es fusilado en plena calle, junto a varios de sus oficiales. A los pocos días, Venancio Flores asume en Montevideo la presidencia de Uruguay. Ese episodio sangriento, terriblemente sangriento, fue el precursor, evidentemente, de la caída del gobierno blanco uruguayo. La caída del gobierno blanco uruguayo consumaba la primera parte de la estrategia elaborada por el general Mitre en el sentido de derribar un gobierno presumiblemente adverso a los propósitos de ese poder de Buenos Aires y colocó en su lugar en calidad de dictador a Venancio Flores, el general Venancio Flores. La ofensiva de los colorados, con el apoyo del mitrismo y el imperio, amenaza con aislar más a Solano López, quien siente que pronto se volverán contra él. Por vía diplomática, el 14 de enero, Solano López solicita permiso al gobierno de Mitre para cruzar por Corrientes y auxiliar a los blancos en Uruguay. Pero un mes después, el 7 de febrero, el canciller Elizalde le niega el paso al ejército paraguayo. Al mismo tiempo, el ejército brasileño
avanza hacia el sur y se acerca a Montevideo. Brasil tenía intereses muy fuertes en la banda oriental y Brasil interviene de manera directa en el conflicto que había en el Uruguay. Entonces lo que hace Francisco Solano López es convocar al Congreso paraguayo para discutir qué hacían ante esta situación. El Congreso paraguayo decide declarar la guerra argentina para poder pasar de todos modos por Corrientes. Y a partir de ahí esa es la excusa perfecta que tiene Mitre para declarar la guerra a los paraguayos, que hasta ese momento se había mantenido supuestamente neutral. Urquiza, que se ha convertido en proveedor del ejército imperial vendiéndole 30.000 caballos, intercambia cartas con Mitre y termina por aceptar la alianza con el Brasil. Todos esperaban que en algún momento ese gran caudillo que hasta hace muy poquito tiempo atrás había sido Urquiza, tomara la palabra, hiciera algo, resistiera, ordenara a sus gauchos que fueran a asistir al hermano detrás del río. Sin embargo, Urquiza nada hizo. Urquiza hizo un negocio que fue realmente impresionante. Vendió casi todos los caballos de la provincia de Entre Ríos a las fuerzas brasileras de Río Grande do Sul, a un general Osorio, un famoso general brasilero, ¿no? Lo cual demuestra que aquellos grupos mercantiles privilegiaban, por encima de todo el palabrerío patriotero, privilegiaban sus intereses personales. Y cuando los brasileros intervinieron en el Uruguay, los paraguayos invadieron Brasil a través de la Argentina. Y es allí donde la chispa, digamos, que enciende una guerra que estaba, por un lado, todos decían que no querían, pero por otro lado estaba como anunciada. El 13 de abril de 1865, tropas paraguayas entran en Corrientes y la ciudad es ocupada sin mayores esfuerzos, ya que ha sido abandonada por sus autoridades. En su reemplazo, se nombra un triunvirato integrado por correntinos. Una gran parte de la población, con antiguos contactos con el Paraguay, se muestra favorable a las tropas de Solano. Aunque la diplomacia guaraní declaró formalmente la guerra, Mitre oculta los detalles a la población, que se congrega indignada frente a su residencia. El presidente muestra el ataque a Corrientes como una decisión unilateral de aquel al que llama el tirano paraguayo. Esto lo ayuda a justificar la alianza con Brasil, que no cuenta con simpatías entre los argentinos. Mitre sanciona el estado de sitio, declara la movilización de la Guardia Nacional y promete: en 15 días al cuartel, en un mes a campaña, en 3 meses en Asunción. Considera que la guerra será muy breve y esto le permite alinear a su favor una causa nacional, incluso obligar a los federales a que estén de su lado. El 1 de mayo de 1865, los cancilleres de Argentina y Uruguay, junto a los representantes de Brasil, firman en Buenos Aires el Tratado Secreto de la Triple Alianza, un documento que compromete a los 3 países a combatir al Paraguay y que en la Argentina es aprobado por el Congreso en sesión secreta. En mayo, el 1 de mayo de 1865, se firma acá en la ciudad de Buenos Aires lo que se conoce como el Tratado Secreto de la Triple Alianza, que es un tratado que firman el Imperio de Brasil, la banda oriental, al mando ahora de Venancio Flores, y la Argentina, al mando de Bartolomé Mitre, en donde se dan una serie de cláusulas acerca de cómo va a ser esa guerra que se va a llevar a cabo. Es un tratado escandaloso que prácticamente preveía el despedazamiento del Paraguay. El contenido del tratado deberá permanecer oculto hasta que la alianza consiga la rendición de Solano López y su gobierno. También se establece que, hasta que el gobierno no sea derrocado, la guerra no podrá acabar. Lo que sucede en Paraguay va a ser una reformulación de ese Paraguay autónomo y contramodelo para adecuarlo a las exigencias del sistema mundial. Lo que hace Mitre es priorizar una alianza, y la alianza que prioriza Mitre es la alianza con el Imperio de Brasil, con Pedro II, y a través de esa alianza con Pedro II la posibilidad de constituir
a la necesidad de constituir a la banda oriental como un aliado sólido y al mismo tiempo a esa provincia indisciplinada que era la provincia de Paraguay, bien, también someterla a un nuevo consenso. El mismo día que se firma el tratado, se reúne por primera vez un consejo de guerra. Allí fijan su principal objetivo: llevar la guerra a territorio paraguayo, obligando a retroceder a las tropas paraguayas río Paraná arriba. La idea es hacer que esas tropas adopten una posición defensiva. Un mes y 10 días después, la Marina de Brasil derrota a la escuadra paraguaya en la batalla del Riachuelo. El combate se traslada a tierra en Yatay, donde las fuerzas de la Alianza al mando de Venancio Flores causan un gran número de bajas y le toman más de 100 prisioneros al ejército paraguayo. Las tropas paraguayas se ven obligadas a abandonar territorio argentino y a refugiarse en su propio país. Una vez que está firmado el tratado, ya comienza la guerra y se dan las primeras batallas en suelo argentino, la batalla de Riachuelo y la de Yatay, donde Paraguay pierde. Y en pocos meses el ejército aliado logra expulsar a Paraguay de nuestro suelo y Paraguay se coloca en una zona que se llama Humaitá, del sur de Paraguay, donde confluyen el río Paraguay y Paraná. Y a partir de ahí, durante los próximos 3 años, la guerra se va a concentrar en ese escenario cerca de Humaitá. Fue una guerra de ocupación del territorio paraguayo. Los paraguayos no se rendían y los ejércitos aliados penetraron en el territorio paraguayo. Fue una guerra muy costosa para todas las partes. Hubo muerte de todos lados. Los paraguayos se defendieron, como en cualquier guerra de ocupación, defendieron su territorio hasta las últimas consecuencias. A partir de este momento, la guerra se desarrollará en territorio guaraní y será mucho más larga y sangrienta de lo que Mitre ha prometido. Es el inicio de la guerra más grande en la historia de América Latina. Paraguay cuenta con un ejército preparado desde antes de la guerra, y a medida que el conflicto se prolonga y crecen las bajas, los ciudadanos comunes se suman a las tropas para reemplazar a los caídos. Muchos son campesinos que defienden con entusiasmo la tierra, ya que desde la independencia comparten su propiedad con el Estado. Paraguay tiene una economía agraria próspera, y a diferencia de lo que ocurre en los países vecinos, la mayoría de sus habitantes ha recibido los primeros años de instrucción. Los aliados tienen dificultades para reclutar a la tropa. Muchos brasileros, al ser convocados, envían a esclavos en su reemplazo. Frente a esta situación, el imperio se ve en la necesidad de crear los cuerpos de voluntarios de la patria, a los que se les promete un sueldo de soldado y la entrega de tierras al terminar la guerra. Los que se alistan provienen de los sectores más pobres de la población, en su mayoría esclavos, y de las provincias del norte y nordeste. Argentina y Uruguay, que vienen de atravesar conflictos internos y guerras civiles, deben recurrir a levas forzadas. Por lo tanto, deben reclutar hombres para fortalecer sus guardias nacionales y su ejército. Se producen numerosos alzamientos, casi todos en provincias donde el pueblo y muchos de sus caudillos se sienten más cercanos a Paraguay que al gobierno de Mitre. El gobierno argentino aporta, durante toda la guerra, 30.000 hombres. Los combatientes uruguayos suman 5.500. En los 5 años de la guerra, 150.000 soldados paraguayos se enfrentarán a 175.000 de la Alianza. El único país que va a lograr tener un ejército formado es el Paraguay. Al Imperio de Brasil, a la Argentina y a la Banda Oriental le va a costar muchísimo conformar un ejército.
a la Argentina y a la banda oriental porque todavía no había un Estado conformado, no tenía un ejército profesional armado, como lo va a tener a los pocos años. Lo que llevó a la leva, la famosa leva, que despertó resistencias en todo el país. De manera que hubo resistencias intelectuales, resistencias físicas y motines, gente que no quería que lo reclutaran en varios lugares de la Argentina. Fue tan grave el levantamiento interno, la oposición a la guerra del Paraguay a participar, que Mitre tuvo que retirar gran parte del ejército argentino del frente de batalla para combatir las fuerzas que interiormente se oponían a la participación en la guerra del Paraguay. Durante la guerra, los paraguayos publican varios periódicos de trincheras, como Cabichuy, El Centinela, Cacique Lambaré y La Estrella. En sus páginas se pueden leer coplas en verso y ver grabados satíricos, muchas veces sin firma. Los ejemplares son impresos en la propia línea del frente, con un sistema que funciona generalmente sobre una carreta. Los grabados humorísticos son realizados por los mismos combatientes, que tallan sobre madera con cuchillos. El más conocido es el Cabichuy, escrito en castellano y en guaraní. Salen 95 números y en sus ilustraciones y textos se ridiculizan al Imperio de Brasil y a la figura de Bartolomé Mitre. Su éxito se debe en gran parte a que la mayoría de la población paraguaya, a diferencia de los países aliados, sabe leer y escribir. Esto habla también del desarrollo de los años previos de Paraguay, donde la educación fue otro de los pilares muy importantes, sobre todo de Carlos Antonio López. El Cabichuy es como una avispa y en la tapa del Cabichuy mismo lo que vemos es a un hombre de color que se intenta defender contra una avispa que lo está picando y por supuesto ese es el macaco brasilero que está siendo atacado por esa avispa que simboliza, si se quiere, la resistencia del monte paraguayo, de sus animales y de sus bravíos soldados. Además de texto tenían dibujos grabados, a decir verdad, ¿no? Y esta técnica es una técnica muy compleja si uno considera que las hacían estando en el frente de batalla. Son grabados no profesionales, ¿sí?, en su gran mayoría, sino de soldados que han devenido en artesanos grabadores y dan cuenta de la guerra, pero que sobre todo dan cuenta de algo así como el valor paraguayo y la capacidad que va a tener Paraguay de resistir el ataque de la Triple Alianza. Desde el momento mismo de la declaración de la guerra, el objetivo de los aliados es llevar el combate a tierra paraguaya. Para eso, deben forzar el retroceso de las tropas de Solano López, que el 15 de abril de 1865 habían ingresado en Argentina y tomado la ciudad de Corrientes. Los paraguayos buscaban llegar a Uruguay y reponer a los blancos en el gobierno. Desde Corrientes, las tropas continúan por la costa del Paraná hasta el río Santa Lucía, cerca de Goya. Otra columna avanza desde Encarnación y ocupa Santo Tomé. Cruza el río Uruguay y el 18 de junio llega a San Francisco de Borja. 2 meses después, toma Uruguayana en Brasil. Pero la suerte del ejército paraguayo cambia en pocos meses. El 11 de junio, su flota es vencida en la batalla del Riachuelo y a principios de agosto, las fuerzas que habían tomado Corrientes son derrotadas en la batalla de Yatay. A su vez, las tropas que habían invadido Brasil se rinden el 18 de septiembre, tras el sitio de Uruguayana. En menos de un año, los aliados logran su objetivo y a partir de ese momento, la guerra se desarrolla en territorio paraguayo. Al abandonar sus emplazamientos, las tropas de Solano López pasan una posición defensiva en Humaitá, al sur del país y a unos pocos kilómetros de donde confluyen los ríos Paraguay y Paraná. Humaitá es zona de pantanos, atravesada por 2 esteros que corren de oeste a este e imposibles de cruzar para quienes no conocen el terreno. La zona es inundable y está cubierta por franjas de selva impenetrable. En ese terreno, hostil para los invasores, Solano cuenta con 3 fortificaciones dotadas de artillería. Desde ellas, planea defender el territorio paraguayo de ataques terrestres y fluviales. En los próximos 3 años, este territorio, de no más de 500 kilómetros cuadrados, será el escenario de la guerra. Una de las primeras derrotas del ejército paraguayo en su propio territorio sucede en la sangrienta batalla de Tuyutí,
en mayo de 1866. Allí mueren 6.000 soldados, los más experimentados de su tropa, y desde este momento la ofensiva estará siempre a cargo de los aliados. Pese a estos primeros éxitos, los aliados deben enfrentar un escándalo en el frente internacional y en sus propios países. En 1866 se publica en Gran Bretaña el tratado secreto que firmaron, antes de la guerra, los gobiernos de Argentina, Uruguay y Brasil. El texto se difunde rápidamente por el mundo y en todos lados se alzan voces que denuncian que el acuerdo esconde un plan de conquista. Ese tratado, que va a llegar a manos de los ingleses a través de un diplomático de la Triple Alianza lo va a facilitar, ¿no? Lo van a publicar y va a ser una cuestión así un poco bochornosa, ¿no? Se arma una especie de escándalo porque lo que se dice es que ese tratado es una especie de plan de colonización. Gran Bretaña tuvo un papel en esta guerra que fue el de financiar al ejército aliado. Guerra que además se extiende mucho más de lo previsto. Bien, en contra de esta imagen primera de que en poquitos meses se iba a resolver, bien, la guerra demora 5 años. Hubo empréstitos. Esos empréstitos permitieron prolongar la guerra tanto a Brasil como a la Argentina, que no estaban en condiciones de mantenerse durante 5 años guerreando. En la Argentina, la publicación del pacto desata la protesta de aquellos que se habían opuesto a la guerra desde un principio, como José Hernández y Juan Bautista Alberdi. Distintas voces se levantaron en contra de la guerra del Paraguay, sobre todo y fundamentalmente basadas en la figura de Alberdi. Consideraba a los países hermanos, ¿no? No tenía mucha lógica, no veía la lógica de esta guerra, iba a denunciar constantemente durante todos estos años, incluso en el exterior, va a intentar por vías diplomáticas frenar esta guerra acudiendo a otros países, ¿no? La guerra continúa. El ejército paraguayo sufre un continuo desgaste. Los soldados caídos son reemplazados por hombres más jóvenes o de mayor edad. Los heridos y mutilados se reintegran al combate. Las mujeres, primero como auxiliares y luego como combatientes. En medio de estos enfrentamientos, Bartolomé Mitre, jefe de las tropas aliadas, acude a una entrevista que le había solicitado Francisco Solano López. La reunión tiene lugar el 12 de septiembre de 1866 en Yataití, Corá. El mariscal paraguayo Solano López, consciente de que la guerra no es aceptada en el interior de la Argentina, invita a Mitre a sellar la paz para que ésta continúe entre Paraguay, Brasil y Uruguay. Mitre se compromete a estudiar la propuesta, pero unos días después confirma su decisión de respetar el Tratado de la Triple Alianza firmado con los otros 2 países y que dice que ninguno puede abandonar la guerra hasta conseguir la rendición de Solano López. Tras rechazar el acuerdo, Mitre decide atacar el fuerte paraguayo de Curupaití. Es vista por los aliados como una conquista necesaria para después realizar otras acciones militares. Pero Solano López se les adelanta. Sabe que se trata de un lugar débil y lo manda a reforzar. En muy pocos días, construyen una trinchera de 2 kilómetros con un foso de 4 metros de ancho por 2 de profundidad, más un muro de 2 metros de alto. Los soldados paraguayos esperan al ejército de Mitre, quien decide atacar a pesar de las intensas lluvias y el mal estado del terreno. Los aliados combaten con 20.000 hombres. Por el lado paraguayo solo participan unos 5.000 soldados, aunque bien ubicados en sus posiciones defensivas. La flota brasileña bombardea durante horas, descargando más de 5.000 proyectiles, pero la mayoría de los disparos pasan de largo sin dar en el blanco. Una vez finalizado el bombardeo, Mitre ordena el ataque por tierra. Los paraguayos retroceden a sus trincheras. Brasileños, uruguayos y argentinos deben avanzar entre el barro y las profundas zanjas sembradas de estacas. En el límite de sus fuerzas, son repelidos una y otra vez por la artillería y los soldados paraguayos.
El secreto de la victoria paraguaya en esta batalla tuvo que ver con una trinchera que mandó a cavar Solano López. Quien estuvo a cargo de armar esta trinchera fue George Thompson, un ingeniero inglés que le había mandado a traer para que forme parte del cuerpo de su ejército. Y esta trinchera lo que tenía era que era muy grande y le permitía además a los paraguayos permanecer en una posición oculta donde no se los veía. Entonces, cuando los aliados iban cayendo en esta trinchera, se los remataba sin posibilidad de combate alguna, ¿no? El ejército argentino se estrelló contra las defensas paraguayas y fue una terrible derrota. Una terrible derrota que tuvo consecuencias desmoralizadoras muy grandes, no solamente en la tropa, sino en los oficiales. Alrededor de las 4 de la tarde, después de varias horas de combate, Mitre comprende que es inútil seguir enviando hombres a cargar contra la trinchera y ordena la retirada. Es la más grande y la última victoria de Paraguay. Es un desastre para los aliados, que pierden al menos 5.000 hombres, mientras que las bajas paraguayas son muy pocas. En Curupaití mueren el hijo de Domingo Faustino Sarmiento, Dominguito, y el hijo del vicepresidente Marcos Paz. También combate el pintor Cándido López, que es herido por una granada en su mano derecha y a los pocos días se la deben amputar. Con el paso del tiempo, adiestra su mano izquierda y vuelve a pintar. En sus cuadros recrea no solo los combates, sino también los embarques y traslados de tropas, los campamentos, los hospitales de sangre, el encierro de prisioneros. Pero la batalla donde perdió su brazo es a la que le dedica mayor cantidad de piezas. Lo que sucede con esta batalla es que luego de ella, durante 14 meses, el ejército aliado no va a poder presentar nueva batalla, ¿no? No va a poder presentar acción alguna, va a estar parado sin poder moverse. Y al mismo tiempo también lo que va a suceder es que si la dirigencia de Mitre sobre el ejército aliado ya había comenzado a ser criticada, después de esta batalla va a ser el eje central de todas las críticas, ¿no? De hecho, los últimos años de la guerra, la Argentina tiene una participación muy marginal. Son los brasileños los que llevan a cabo el principal avanzada hasta Asunción, con algunas tropas argentinas, pero la mayor parte del peso de final de la guerra es brasileño. Tanto la conducción de Mitre en el frente de guerra como el gobierno ejercido por su vicepresidente Marcos Paz son duramente criticados. A esto se le suman los cuestionamientos del Imperio de Brasil por el desempeño militar de Mitre como jefe del ejército aliado. Desde el comienzo de la guerra, la epidemia de cólera ha causado muchas muertes entre los combatientes. Ahora se comienza a extender por fuera de los campos de batalla. En enero de 1868, el vicepresidente Marcos Paz contrae la enfermedad y muere. La situación en el interior, inestable desde el inicio del conflicto, se agrava aún más y surgen varios levantamientos armados contra la autoridad nacional. Mitre se ve obligado a dejar el frente de batalla sin haber logrado la victoria. El mando aliado pasa al marqués de Caxias, quien lo conservará hasta el final del conflicto. En abril de ese año, Domingo Faustino Sarmiento gana las elecciones presidenciales, derrotando a Rufino de Elizalde, candidato de Bartolomé Mitre. La campaña electoral de los partidarios de Sarmiento se ha realizado en buena parte en el frente de batalla, entre las filas de los combatientes. Las dos grandes fuerzas políticas argentinas previas, federales y liberales, pierden su protagonismo. Con lo cual, Urquiza sigue en pie, pero el Partido Federal queda muy debilitado. El liberalismo está dividido, ya estaba dividido, y Mitre se desprestigia mucho con la guerra porque el costo de la guerra es enorme. Los aliados se reorganizan y luego de varios meses vuelven a avanzar sobre las poblaciones paraguayas. En julio de 1868 conquistan la fortaleza de Humaitá y ahora la guerra se traslada al corazón del territorio paraguayo. En enero de 1869, los aliados, en su mayoría soldados brasileños, llegan a Asunción, pero en la ciudad no ha quedado nadie. Ante la inminencia del ataque enemigo,
los paraguayos se han trasladado a Piribebuy. Y bajo las órdenes del general Marqués de Caxias, Asunción es salvajemente saqueada por las tropas brasileñas. Devastaron la ciudad de Asunción, barcos enteros cargados con piano, vajilla, muebles, etc. Llegaban al puerto de Buenos Aires robados de las casas de la gente de Asunción. Debido a las numerosas bajas, Solano López tiene que constituir un nuevo ejército, compuesto por niños de 8 a 13 años y por mujeres. Para este momento, la gran mayoría de los hombres en edad de combatir ha muerto o no está en condiciones. En agosto de 1869 tiene lugar la batalla de Acostañú, donde el ejército improvisado de paraguayos se enfrenta a un ejército 4 veces más numeroso y sufre miles de bajas. Al finalizar el enfrentamiento, el jefe del ejército brasileño ordena incendiar el escenario de la batalla, incluidos los heridos y rendidos, práctica que ya ha realizado otras veces. En los gobiernos de Argentina y Uruguay surgen algunas voces críticas que quieren dar por terminada la contienda, pero no son demasiado fuertes, y el imperio está decidido a no retirarse hasta que Solano López se rinda. Solano López, al frente de una tropa de menos de 500 combatientes e integrada por inválidos, ancianos, mujeres y niños, retrocede durante 7 meses hacia el norte. Lo persiguen 4.500 soldados del Imperio de Brasil. Finalmente, se establecen en la región de Cerro Corá. Son los últimos combatientes paraguayos en las horas finales de la guerra. No hay esperanza alguna de obtener la victoria. Pero aún así, están dispuestos a luchar hasta la muerte. Junto al mariscal están su mujer y su hijo Panchito, de 17 años, que se ha convertido, como tantos jóvenes paraguayos, en un combatiente experimentado. Este ocupa el cargo de jefe del Estado Mayor y también está dispuesto a morir luchando, como su padre. Solano López cumple su promesa de luchar hasta el fin. Rendirse no es una opción. Muero con mi patria, son sus últimas palabras. Unos metros más allá, su hijo Panchito encuentra igual destino. Se niega a entregar las armas y, al grito de "un coronel paraguayo jamás se rinde", cae bajo las balas enemigas. Tras 5 años de combate, han caído 20.000 soldados argentinos y 50.000 brasileños. La mayoría muere en combate y otros por enfermedades como el cólera y la fiebre amarilla. Argentina y Brasil se apropian partes del territorio paraguayo. Para Paraguay se puede decir que esta fue una guerra total. ¿Qué quiere decir que haya sido una guerra total esta? Quiere decir que el país entero estuvo inmerso en una guerra, a diferencia de lo que sucedía en Argentina, lo que sucedió en la Banda Oriental y en el Imperio de Brasil. El Paraguay comprometió su economía, su aparato productivo, su política, su cultura. Todo el país estuvo inmerso en una guerra. Es un episodio absolutamente trágico, ¿no? Donde, como toda guerra, pero en este caso fue una guerra durísima, en el cual efectivamente el Paraguay perdió la mayor parte de su población masculina, o una parte importante de su población masculina adulta, donde realmente se llevó la guerra hasta sus últimas consecuencias, y por lo tanto es para el Paraguay una verdadera tragedia.
decimos, si las consecuencias para Argentina es la consolidación o la formación de un ejército y también del Estado, para Paraguay el cambio es rotundo. 1870 es un año crucial para los 4 países que se habían enfrentado en la guerra. Es a partir de este momento cuando se puede pensar la historia de cada uno de ellos por separado. Las palabras de Solano, "muero con mi patria", no son una exageración. Más de la mitad de la población paraguaya ha muerto. Al finalizar la guerra, solo hay un hombre por cada 4 mujeres. Las tropas aliadas arrasan con lo que queda. Los emprendimientos industriales que habían sido el orgullo del Paraguay son destruidos. El país pierde su autonomía y debe recurrir a créditos en el extranjero para pagar las deudas. Los países aliados le imponen un gobierno sumiso a sus intereses. Se prohíbe el guaraní, que es el idioma del 90% de la población. Las tropas de la Alianza permanecen en Paraguay durante 6 años. La destrucción del Paraguay ha cambiado para siempre el continente sudamericano. Miles de vidas y el sueño de un país independiente son el precio de esta transformación.